Bueno amigos, ya tenemos aquí el AutoCAD Play to Video Pro, un sistema multimedia, un adaptador, que aquí como veis, vamos a dejar por aquí la caja. Es un dispositivo bastante pequeño, veis aquí mi mano, bastante pequeñito. Así que nada, hoy tenemos este Kia Niro, que ya tiene de por sí el sistema Android Auto y Apple CarPlay integrado de manera inalámbrica también, pero este sistema es para dispositivos que sí tienen Apple CarPlay, pero que no tienen el sistema inalámbrico, para que haya una conexión inalámbrica, con lo cual tú conectas este dispositivo, lo dejas en el coche y ya al entrar al coche con el móvil puedes ya tener tu sistema Android Auto o Apple CarPlay ya integrado, ¿vale? Aquí en la pantalla. Bueno, ya nos ha llegado el paquete de nuestros amigos de AutoCAD, así que vamos a abrirlo. Aquí le veis, hacemos unboxing y qué es lo que trae este producto. Vamos a abrirlo, cortamos aquí. Y aquí le veis, qué pequeñito, ligero, conector USB y USB. Nos trae también el manual con las especificaciones en varios idiomas. Lo tenemos en inglés, alemán, francés, español, italiano y portugués. Muy bien. Y aquí debajo tenemos pues el cable que nos permite tener conexión USB a USB-C y USB-C a USB-C. Así que tenemos las dos alternativas. Así que nada, vámonos a probarlo en el coche. Vamos a conectar el coche. Aceptamos aquí el sistema. Y bueno, tenemos ya el conector. Tenemos dos cables, este USB y USB-C. Tenemos USB-C y USB-C también. Depende del tipo de conexión. Aquí automáticamente se enciende una luz roja. Y en cuanto se estabilice, que haya sincronización, está leyendo el dispositivo, ya se pone en azul y automáticamente nos conecta el sistema Android de este dispositivo. Hace la carga. Esto es cuando carga por primera vez, hace este inicio de sistema. Incluso en algunos coches hace un pequeño testeo de la resolución de la pantalla, con lo cual puede reiniciarse, te lo va a indicar. En este caso ya ha hecho ese paso. Y aquí tenemos el sistema ya desplegado, donde incluso tenemos ya aplicaciones instaladas como Netflix, Spotify, YouTube y YouTube Music, y el sistema IPTV para tener acceso a canales con estos enlaces IPTV. Luego tenemos todas estas opciones, también sincronización con el sistema Bluetooth para lo que llevemos en el móvil, ¿vale? Ahora mismo vamos a conectarlo. Yo conecto mi sistema Bluetooth y automáticamente ya detecta con el sistema Bluetooth, está detectando el sistema Android Auto. Pues aquí le tenemos. ¿Qué os parece? Tenemos aquí nuestro navegador de Google Maps.
y por supuesto todo nuestro sistema, también YouTube Music, vamos, lo que lleves en el móvil, en este caso, lo tendrás aquí a tu disposición. Así que está muy, pero muy bien este sistema, ya que entro al coche, me dejo el móvil, no tengo que conectarlo y automáticamente ya tendría de manera inalámbrica esto conectado. Si queremos ir nuevamente a las alternativas, en este caso que tenemos incluso Netflix o YouTube, podremos ver el vídeo o oír música aún con el coche encendido, en funcionamiento y desplazándonos. Nos dice que la red Wi-Fi está ocupada. Vamos, ya que estamos en el garaje, vamos a configurar nuestra red Wi-Fi con la que tenemos en casa. Ya conectado, pues ya tendríamos aquí YouTube. Vamos aquí al buscador. Lo prometido es deuda. Aquí traemos a la nueva generación del Suzuki. Pues aquí tenemos ya el vídeo en reproducción, donde también podremos hacer uso de mayor calidad. Esto va dependiendo también de lo que tengamos de datos. Ahí le damos a mayor calidad, hace la carga. Digamos que es un dispositivo, una tablet que está conectada a la pantalla. Hace esta reproducción inmediatamente para poder hacer uso de este tipo de pantallas y de YouTube, Netflix, por ejemplo. Es algo muy útil porque, por ejemplo, si estamos en trayectos largos, viajes, las personas que vayan en el coche se pueden ir entreteniendo en esto. Eso sí, siempre hay que tener muy en cuenta que para la conducción es totalmente ilegal llevar el conductor con la vista puesta en este tipo de sistemas. Así que tenerlo muy en cuidado, pero que tenemos esta alternativa si quieres hacer uso de esta pantalla con sistemas de tipo Android o Apple. Aquí, bueno, si queremos entrar a Netflix, también entramos para que veáis un poco. Como veis, igual tenemos aquí todas las aplicaciones abiertas, como lo queramos cerrar. El sistema también de configuración, donde ahí podremos configurar la red, personalizarlo, las aplicaciones, el almacenamiento, ¿vale? Aquí vemos información del Play 2 Video Pro, una versión de Android número 12. Y bueno, un sistema que realmente me ha gustado. Primero, por su tamaño, un tamaño muy pequeño que lo puedes ocultar rápidamente en cualquier parte del coche. Viene muy bien presentado, como habéis visto el unboxing. Viene muy bien presentado. Aquí tenemos el código QR para descargarnos todos los sistemas de autopilot de AutoCast y que tienen también una amplia variedad de dispositivos que pueden valerte según sea el caso. Eso sí, para este sistema Play 2 Video Pro es necesario que tenga CarPlay el auto. En este caso, el Kia que tenemos aquí sí tiene el CarPlay. En otros coches lo hemos intentado conectar porque puede tener sincronización con móviles, pero al no tener el CarPlay no se conecta, ¿vale? Incluso en uno de mis coches, del coche de casa, lo ha reconocido como un iPod, es decir, que lo ha reconocido como si fuera un dispositivo, un disco duro más. Así que nada, amigos, este sistema AutoCast lo tendréis aquí en el enlace con disponibilidades para hacer la compra y obtener un buen descuento en la compra con nuestro código de supermotor.online. Así que nada, si tenéis dudas no olvidéis aquí consultar y próximamente haremos cosillas también con AutoCast para vosotros, así que muy atentos a nuestras redes sociales. Adiós.